Publicite en la radio 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. Presenta la siguiente entrevista Yerba Mate Andresito. Un sabor que se comparte. Bueno, cuánta diversidad de opiniones y expresiones sobre el fallo condenatorio de la Corte Suprema contra la ex presidenta y vicepresidente de la Nación. Hay opiniones también muy encontradas. Se manifestaron a favor y reconociendo el accionar de la justicia los radicales, encabezados incluso por el propio presidente del partido, Martín Lustó. Hoy diezmado Martín Lustó, ¿no? El radicalismo en una crisis que no se ven los límites del alcance y en qué puede terminar, ¿no? Este centenario partido que ya ha pasado varias crisis, pero pareciera que cada vez más graves y llevando a una representación electoral ya de mínima expresión. Bueno, Lustó encabezó una conferencia de prensa donde dijo, bueno, él reivindicó el desarrollo y la búsqueda de justicia, ¿no? Pero hay una diversidad de opiniones contrarias también al respecto. Entre ellas recién leía a la izquierdista Miriam Bregman, que es sin duda la figura en los últimos años de esa expresión de izquierda, inclusive con llegada al Congreso de la Nación, quien dijo que es un fallo infame y un claro avance antidemocrático que hay que repudiar. Esto lo publicó en sus redes sociales la diputada de izquierda Miriam Bregman. Ayer nos enviaba también un comunicado y habían convocado a reunión precisamente en la sede partidaria de Oberá los justicialistas, y Francisco Fabio nos compartió un comunicado de organizaciones políticas y sociales de Oberá sobre la condena y proscripción a Cristina. Organizaciones políticas y sociales de Oberá adhieren la Agrupación Lealtad, Horizonte Pueblo, Tabambaé, PTP, PCR, AP, Tareferos Justos, la CCC, Somos Pueblo, CTA Autónoma, Unidad Socialista, Agrupación Universitaria 22 de Noviembre, Movimiento Agrario Misionero, UDUM, APUNAM, Gremio de los Trabajadores de la Docencia Universitaria, la FTV, Federación de Tierras y Vivienda, y el Frente Grande. Una docena de organizaciones políticas y sociales, organizaciones que se manifiestan de esta manera con el título La bala que no salió, el fallo que sí salió. La democracia y la república están heridas. La condena a Cristina Fernández de Kirchner no es un ataque a su persona, es un golpe institucional, un ataque a la democracia, a la república y a los derechos, sobre todo los del pueblo. La condena no es un fallo judicial, como muchos lo reivindican, si se atañen a ello, reivindicando la justicia, ¿no? Aquí dicen, la condena no es un fallo judicial, es una definición política cronométricamente planificada y ejecutada mirando el calendario electoral, diseñada por los sectores concentrados de la economía y de los medios que utilizaron como monigotes a jueces y a varios actores políticos. Sabemos que no es la primera vez que persiguen a los líderes populares, tampoco es la primera vez que proscriben al peronismo.
Proscriben a Cristina porque le tienen miedo a competir en las elecciones democráticas. Proscriben a Cristina porque es la que tiene la posibilidad de ponerle freno a este modelo social y económico. Proscriben a Cristina porque puede aglutinar un espacio político que se va a hacer cargo de la reconstrucción de la nación cuando fracase nuevamente este modelo. La persiguen como a muchas de las personas que han tenido la capacidad de demostrar que podemos y nos merecemos vivir en una sociedad más justa. Pero este no es el fin de la historia, remarcan, porque el pueblo tarde o temprano siempre vuelve. Y mientras tanto vamos a estar cerca de los sectores que están sufriendo las políticas de este modelo, porque son muchos. Y la situación es cada vez más complicada para las familias, los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, los productores, los empresarios y los comerciantes. Terminan diciendo, esta docena de entidades, organizaciones políticas y sociales de Oberá, nos declaramos en estado de alerta y movilización porque queremos a Cristina libre y convocamos a todos los sectores políticos, sociales y gremiales a defender y a reconstruir la democracia y la república que hoy están heridas. Claro que había un periodismo que ayer parecía estar nuevamente festejando, ¿no? Lo reivindicaban a La Nata, en su tiempo, bueno, tanta campaña hizo La Nata en ese sentido. Hoy por hoy expresados en, bueno, referentes del periodismo, bueno, ya muy por debajo de La Nata, como lo son Viale, Feynman, toda esa expresión de la derecha mediática tan expresada por quienes parecía que cada mañana se despertaban pensando en Cristina y soñaban con Cristina y todo giraba alrededor de Cristina. La verdad que entre esa gente y otros como Ernesto Tenenbaum, a quien sí respeto y mucho, periodista que fue crítico con el kirchnerismo, se enfrentó también con el kirchnerismo, pero claro, ese periodismo crítico y necesario que no forma parte de esas campañas mediáticas tan groseras. Ernesto Tenenbaum ponía en duda el accionar de la justicia en virtud de este reclamo que hoy muchos están haciendo. Che, justicia, ¿cuántas causas hay contra el ex presidente Macri que no avanzan en lo más mínimo? Por eso Ernesto Tenenbaum decía, esta justicia no es ecuánime, y a partir de eso se pone en duda su accionar. Bueno, vamos a escucharlo, Ernesto, porque la verdad que es de los periodistas que apreciamos y admiramos. Y así se manifestaba inclusive antes de la condena que finalmente dio a conocer la Suprema Corte. Uno, por ejemplo, que vea que la justicia es ecuánime. ¿Qué significa ecuánime? Que vea que más o menos las causas avanzan para todos. Si vos tenés un expresidente que firmó un decreto para que su familia pudiera blanquear dinero, que es Macri, y su causa no avanza nunca. Si vos ves un expresidente que está en los Panama Papers y es absuelto en términos récords, en tiempo récord. Si ves una familia como la de Macri, que recibió beneficios de todos los kirchneristas presos, por ejemplo de Debido, y su causa no termina de avanzar, que Calcaterra aparece, que no aparece. Si ves las causas de Macri sobre correos, sobre energía eólica, sobre autopistas, sobre persecución al periodista por servicio de inteligencia, y ninguna avanza, pero no es ni llamado a declarar, y la de Cristina avanza, empiezo a sospechar que como mínimo hay un sesgo en la justicia que protege a algunos y persigue a otros. Allí el concepto de la falta de ecuanimidad muy ostensible, muy marcada. Cuando en este caso la acusación a Cristina Fernández de Kirchner es por no haber visto, y por lo tanto se la cataloga de cómplice, por haber no observado desde el Poder Ejecutivo Central lo que ocurría con el desmanejo de vialidad nacional. Y así hay otras causas que también intentaron y siguen intentando acometerla, que es por no haber observado, y a partir de eso, la complicidad. Bueno, en el caso de Macri, hay cuestiones que ya no es de complicidad, porque no vio, porque no se dio cuenta,
No, es directo. Y sin embargo, esas cuestiones en la justicia no avanzan. Y ponemos a Macri como el ejemplo, el contraste, ¿no? Porque uno y otro fueron presidentes de la nación y bueno, correspondería lo mismo y no ocurre. Ante esa falta de clara y contundente de ecuanimidad, si la justicia algo tiene que tener es ecuanimidad. Por eso la venda en los ojos para no hacer diferencia. Y esa notable diferencia entre tantas causas de un lado y las otras, cuando se comenzó a investigar el patrimonio de Cristina salieron, bueno, así como a hacer excavaciones en el sur, salieron a hacer revisión de todos los fondos en depósitos internacionales, en cuentas extranjeras, y lo que aparecía eran las cuentas de los Macri, del actual ministro de Economía de la Nación, que había sido ya ministro de Macri, vapuleado por Milei, que dijo de todo de Caputo, de todo tipo de acusaciones, como también las hizo de Patricia Bullrich, de las peores de calificaciones, después vinieron a ser ministros suyos, ¿no? Encontraron dinero en todos lados, de estos, de aquellos, de los otros, en la búsqueda de los recursos del kirchnerismo que decían muy livianamente se robaron un PBI, sin saber ni siquiera lo que significaba un PBI. Bueno, lo que las campañas hicieron que todo el mundo repitiera y repitiera. Pero ahora actuó la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente es la máxima autoridad, de todas maneras a la que le corresponde claramente también este reclamo para ser mínimamente creíbles, mayor ecuanimidad. De lo contrario, tanta parcialidad pone en duda absolutamente todo. Y como decía el comunicado que nos enviaba Francisco Fabio de todas estas organizaciones políticas, gremiales y sociales, de lo que ha sido generalmente este tipo de causas de corrupción, de persecución a determinados líderes populares, no solamente acá, sino en otros ámbitos. Me acuerdo cuando lo trajeron al juez de Brasil, promocionado por toda la derecha, por haber encarcelado a Lula. Vino a dar conferencias acá, le prohibieron a Lula ser presidente, lo metieron preso. Con eso lograron que Bolsonaro sea el presidente, porque Lula no pudo competir cuando iba a ganar las elecciones. Gobernó Bolsonaro, Lula terminó libre y después le ganó la elección a Bolsonaro y volvió a ser presidente. Algo pasa con estos estamentos judiciales y su inserción, su vínculo con determinados poderes y su inserción en la política. El caso Lula es notorio, ¿no? Internacional. Y las repercusiones que va teniendo el caso Cristina ya son del ámbito internacional y aparecen determinados movimientos políticos de los sectores populares que ya están organizando la defensa ante los ámbitos judiciales internacionales, que son supranacionales y que podrían tener su incidencia en el futuro, como ocurrió con Lula y aquel juez que después terminó sospechado, acusado y también encarcelado, después de haber puesto preso y festejado por haber sido quien condenó al hoy presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Visite Oberá y alójese en el nuevo Hotel Cuatro Pinos. Porque para nosotros siempre es tiempo de crecer, seguimos a paso firme.
Intensas labores en la responsabilidad de llevar agua a todos los rincones del municipio. Contención para los más vulnerables desde el área social y un amplio despliegue de todo el equipo de trabajo que camina en pos de las necesidades de la comunidad. Seguimos trabajando, seguimos creciendo. Municipalidad de Colonia Alberdi. Gestión Juan Ángel González.